5 consejos antes de grabar con tu cámara. Soy Pedro Terrero, esto es Creatubers y este vídeo sirve de aperitivo a una serie que empieza a partir de la semana que viene y que es la Escuela de Verano. Escuela de Verano para ti. Es una serie de 8 vídeos que voy a subir 2 veces a la semana durante el mes de agosto con píldoras sobre conceptos básicos de realización audiovisual. Así que este vídeo servirá de aperitivo porque te pondrá en situación sobre cómo tienes que trabajar mejor con tu cámara de vídeo, ya sea una cámara de foto que tenga función de vídeo, una mirrorless, una cámara de vídeo propiamente dicha, etcétera, etcétera. Pero siempre y cuando tenga la modalidad, por supuesto, de grabación de vídeo tu cámara. Primer consejo, conoce tu cámara. No solo me refiero a que sepas cómo funciona tu cámara en sí, cómo se graba con tu cámara de foto o de vídeo, cómo funcionan los menús de tu cámara, qué montura tiene tu cámara, por supuesto, si tiene una montura micro 4 tercios como las Panasonic o Sony E-Mount, etcétera, etcétera. También, por supuesto, si podemos controlarla de forma remota, como expliqué en este vídeo que tienes aquí, o también cuánto dura la batería, si tenemos que preparar una o varias baterías en caso de que se nos acabe cuando estemos grabando fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Sino también que te sepas estos 3 parámetros básicos que para mí son fundamentales que conozcas de tu cámara. El primer parámetro básico es el factor de multiplicación, o crop factor, factor de recorte, etcétera, etcétera, como lo quieras llamar. Según el sensor y la resolución que estés utilizando en tu cámara, vamos a tener un factor de recorte diferente. Por ejemplo, la GH4R que estoy utilizando ahora mismo tiene un factor de recorte de 2x cuando estoy grabando a Full HD. Cuando estoy grabando a 4K aplica un factor de recorte un poquito mayor, porque claro, el procesador no es muy potente, entonces lo que tiene que hacer es recortar un poquito más para que no se queme el procesador de la cámara, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, en la GH4 tenemos ese factor de recorte. Por ejemplo, en la GH5 tenemos un factor de recorte diferente cuando grabamos a 4K y es que se mantiene el factor de 2x. Ya sea en Full HD o a 4K, aplicamos un factor de recorte de 2x. ¿Por qué es relevante esto? Pues porque si tú le pones un objetivo, por ejemplo el 12-35 que tengo yo aquí, montado en la GH5, a tu cámara de vídeo, en caso de que sea micro 4 tercios, al aplicar un factor de recorte de 2x, el 12-35 milímetros se transformaría en un 24-70 milímetros. ¿Te suena eso, verdad? Te suenan esos numeritos, ¿verdad? Es un número bastante típico de objetivos zoom que montan las marcas. Evidentemente, como las marcas saben esto, lo que hacen es diseñar objetivos que estén adaptados especialmente a estas cámaras. En el caso de la Panasonic el Lumix 12-35 milímetros f2.8, lo que hacen es dejarlo con esta distancia focal para que se pueda adaptar perfectamente a las cámaras de Panasonic. Pero eso no quiere decir que la distorsión que aplica una lente se vaya a anular cuando cambiemos el factor de multiplicación. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un gran angular a 7,5 milímetros, se multiplicaría por 2, se quedaría en 15 milímetros. Pero eso no quiere decir que la distorsión de barrilete o la distorsión de cojín que se aplique en este objetivo se anule al cambiar la distancia focal por el factor de multiplicación. Por eso es importante que lo tengas en cuenta para tener en cuenta las proporciones, las distorsiones que apliques cuando estés grabando, etcétera, etcétera. Segundo parámetro básico, los modos de enfoque de tu cámara. ¿Tu cámara tiene enfoque manual? ¿Tiene enfoque automático? ¿Podemos activar el enfoque automático en el objetivo que le montes? ¿Tenemos modo de enfoque al ojo, por ejemplo, o seguimiento de caras, o seguimiento de objetos, etcétera, etcétera? ¿Podemos ir alternando entre modos manuales y automáticos en la cámara? Eso es súper interesante porque eso te va a permitir enfocar mucho mejor. Por ejemplo, la GH4R que estoy utilizando ahora mismo tiene un modo muy interesante y es que, aunque tengamos el enfoque manual, podemos con un tap en la pantalla, con un toque en la pantalla o en el control remoto que tenga yo aquí en el teléfono móvil, puedo aplicar un enfoque automático al punto que yo le marque. Si yo, por ejemplo, lo tengo enfocado a mi cara, como lo tengo ahora mismo, lo que hago es, me hago un toque aquí en mi cara, hago pa, pa, en mi cara y lo dejo ya así, porque como tengo el enfoque manual, se queda así para siempre, durante todo el vídeo. Controlando esto, estarás enfocándote mejor que el 95% de los youtubers que empiezan. Eso te lo garantizo desde ya, incluyendo por supuesto a uno que se llama Creatubers. No, en serio, es que muchos youtubers que empiezan no saben exactamente cómo funcionan el modo de enfoque de la cámara y a veces pues salen desenfocados, no saben exactamente cómo hacer que funcione el enfoque manual de su cámara, etcétera, etcétera. Y tercer factor importante, tercer parámetro que para mí es fundamental que conozcas de tu cámara, son los overlays. Esos numeritos que aparecen en la pantalla, las superposiciones de la pantalla,
que te marcan, por ejemplo, el tiempo que estás grabando, que te marcan, por ejemplo, el tiempo que le queda a tu tarjeta de memoria, la vida de la batería, si estás grabando o no estás grabando, etcétera, etcétera. Para mí, esa información que te proporciona tu cámara es de vitalísima importancia y es importante también que sepas leerla bien. Por ejemplo, yo me fijo en 3 cosas fundamentales de los overlays de la cámara, de las superposiciones. El primer punto en el que me fijo, normalmente, de hecho es lo que más me fijo, es en el exposímetro. El exposímetro son esas rayitas que aparecen abajo, normalmente, que te dicen si la imagen está subexpuesta o sobreexpuesta en la pantalla. Luego, si estoy grabando con un micrófono externo que esté conectado a la cámara, porque mi cámara permite conectar mediante la entrada jack 3,5 mm un micrófono de corbata, por ejemplo, pues en esos casos tengo un búmetro, tengo un marcador de volumen, un medidor de volumen, que me permite saber si el volumen está distorsionando o no, está picando o está demasiado bajo. Porque muchas veces no me puedo poner auriculares, porque sería un poco extraño que apareciera con auriculares, y entonces lo que tengo es una información visual que me permite saber si está picando mucho el volumen, si está muy bajo, etcétera, etcétera. Y luego, por último, me fijo en un dato súper fundamental de los overlays, y es esa pelotita roja que me indica que la cámara está grabando o no. Segundo consejo, si tu cámara es de ópticas intercambiables, hazte con estas 3 lentes. Primera lente, primer objetivo. Hazte con un 12-35 mm en el caso de micro 4 tercios o equivalente más o menos, que no tenga mucho recorrido de distancia focal, pero que tenga la misma apertura de diafragma en todo el recorrido del zoom. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso tenemos un 12-35 mm con apertura máxima de f2,8. Es decir, el f2,8 se mantiene en todo el recorrido, haga el zoom que haga. ¿De acuerdo? Estos objetivos suelen ser un poquito más caros que aquellos que ofrecen, por ejemplo, f3,5 o f3 o algo así a f5.6 o f5.4, etcétera, etcétera. ¿Por qué son más caros? Pues porque los objetivos baratos, los equivalentes baratos, suelen ser una... En serio, son muy malos, son de muy mala calidad. Bueno, a ver, son de una calidad muy básica, muy básica, muy básica, y para comenzar, si no tienes mucho presupuesto, si tienes un bolsillo un poquito más limitado, pues pueden valer, por supuesto. Pero en el momento en el que tú le pidas algo, de grabar con un poquito de menos luz en la estancia, lo que sea, pues ahí van a empezar a flaquear muchísimo, van a empezar a mostrar sus puntos flacos. Así que yo, desde el principio, me haría básico con este objetivo, con un objetivo zoom que tenga la misma apertura de diafragma durante todo el recorrido del zoom. En este caso, como digo, es un 12-35 mm con un f2,8 y que cuesta aproximadamente el doble de lo que cuesta su equivalente, que tiene una apertura un poquito menor, se cierra un poquito más el diafragma y además que es de mucha menor calidad. Además, la construcción suele ser de menos calidad, suelen ser objetivos un poquito más de juguete y de hecho los llaman los pisapapeles. Los llaman los pisapapeles en el argot fotográfico y de vídeo. Tienen este nombre porque suelen ser objetivos muy básicos, de una calidad muy básica. El segundo objetivo que te recomiendo es un gran angular, súper gran angular, pero que no llegue quizá al ojo de pez. Y yo, por ejemplo, tengo este 7 Artisans que es de 7,5 mm, f2,8 también. Este objetivo puede ser muy útil para hacer fotografía de paisaje, para grabar vídeos, planos generales súper amplios, etcétera, etcétera. Pero como ya he dicho anteriormente, ten cuidado con la distorsión que aplica este objetivo. Aunque lo tengamos en un micro 4 tercios, la distorsión se mantiene, así que tienes que saber corregirla. Y luego, por último, me haría también un equipo básico, mi equipo básico de objetivos, me haría con un teleobjetivo, en este caso un 55 mm, está un poco ahí al borde del teleobjetivo, pero en este caso, como es un 55 mm, en esta cámara, por ejemplo, se convertiría en un 110 mm. Entonces, en esos casos ya tenemos un poquito de más versatilidad. Si queremos un objetivo que sea un todoterreno, pues aquí podríamos utilizar el zoom. Si queremos, por ejemplo, hacer fotografías o grabar vídeos a personas que están un poquito lejos, podríamos utilizar el teleobjetivo. Y si queremos grabar, por ejemplo, un paisaje, pues podríamos utilizar perfectamente este gran angular. Esto, como digo, es una configuración súper básica de 3 objetivos, aunque esto ya depende un poco de lo que tú necesites como realizador audiovisual. Podríamos tener, por ejemplo, un objetivo de ojo de pez para hacer grabaciones de skateboarding, etcétera, etcétera. Podríamos tener objetivos para retrato, si vas a grabar muchos retratos. Bueno, grabar muchos retratos es un poco raro, hacer más fotografía de retrato, etcétera, etcétera. O si te gusta una distancia focal determinada o el bokeh que te da un objetivo en determinado. También podríamos utilizar, por ejemplo, un super teleobjetivo, 200 mm, 300 mm, etcétera. O podríamos utilizar también lentes de cine, objetivos de cine, como expliqué en este vídeo de aquí. Entonces esto ya, como digo, depende un poco de tus peculiaridades como realizador audiovisual. Tercer consejo, si grabas cámara en mano, siempre estabiliza.
Por ejemplo, en esta cámara no tenemos una correa ahora mismo puesta, pero en esta cámara tenemos estabilización integrada en el cuerpo de la cámara y luego tenemos también estabilización óptica aquí también en el objetivo que podemos activar o desactivar. Pero esto no hace maravillas. Yo siempre recomiendo que apliques una estabilización mínima, aunque sea con un gimbal, aunque sea con un trípode o cualquier elemento, una Steadicam, que te permita estabilizar el movimiento que tengas en tu cámara siempre que estés utilizando la cámara en mano. ¿Que no podemos utilizar nada de esto? Pues el clásico truco de poner la correa de la cámara y echártela al cuello y estirarla al máximo, sin ahorcarte por supuesto, para estabilizar un poquito más el movimiento que hagas con la cámara. Cuarto consejo: no utilices el micrófono de tu cámara. Insisto, no utilices el micrófono de tu cámara. En serio, porque lo estás escuchando, ¿verdad? Se escucha mal o me estás escuchando más o menos bien, pero da la imagen de que no estoy cuidando el aspecto sonoro, el aspecto de audio de mi vídeo. Pues esto para mí es súper fundamental, sobre todo cuando te estés grabando a ti mismo o misma en YouTube, para un vídeo de YouTube o para cualquier cosa, o si estás grabando un cortometraje, etcétera, etcétera. El micrófono de la cámara puede valer, por ejemplo, si estás grabando un videoblog, que en una situación de emergencia, pues es preferible tener, aunque sea un audio de referencia, un audio mínimo, a no tener absolutamente nada. Pero siempre intenta disponer de un micrófono externo que, aunque puedas conectar a tu cámara, te permita recoger el sonido un poquito mejor, ¿de acuerdo? Podemos utilizar grabadoras externas, como lo que yo utilizo para grabarme a mí mismo. Podremos utilizar también el micrófono, el mini jack, el jack 3.5 de la cámara para conectar un micrófono de corbata, por ejemplo, aunque el amplificador que tiene la cámara es un poquito de menor calidad, pero bueno, puede valer, por supuesto. Yo lo he utilizado muchas veces y me funciona sin problemas. Pero lo importante aquí es que utilicemos un sistema de recogida de sonido externo a la cámara. Aquí tenemos muchas opciones, tenemos micrófonos de 15 euros, de 20 euros, de 300 euros, de miles de euros si te quieres ir al rango más profesional, pero lo mínimo que puedes obtener, por ejemplo, es esto, un micrófono de corbata. Por ejemplo, este es el Rode SmartLab Plus, que yo utilizo normalmente en los directos y que me cuesta, creo que fueron unos 50 euros lo que me costó, eso es lo que vale, aunque podemos utilizar micrófonos de 15 euros, de 20 euros, vamos, no hay excusa para tener un sonido de una mínima calidad y no sonar enlatado o sonar súper mal y como que da la impresión de que estás cuidando muy poco el sonido de tus vídeos. También, por supuesto, podemos utilizar un micrófono de cañón, como el que yo utilizo aquí, un micrófono de condensador, o ya dependiendo de las características de lo que estés grabando, necesitarías un tipo de micrófono u otro. Por ejemplo, para cortometrajes puede ser mucho más pertinente utilizar micrófonos de cañón, porque son micrófonos que tienen unas características determinadas que te permiten recoger el sonido que está muy enfocado al punto que tú le marques. Entonces esto es muy útil para grabar cortometrajes, por ejemplo, y no recoger el sonido que hay del equipo de grabación, el sonido exterior, etcétera, etcétera. Pero esto ya, como digo, depende de tus necesidades. Y quinto y último consejo: conoce el triángulo de exposición de tu cámara. El triángulo de exposición es una analogía que sirve para explicar cómo funciona la exposición de tu cámara, es decir, la cantidad de luz que entra, que va a recoger tu cámara y que luego va a generar la imagen que tú quieras de vídeo o de foto. El primer vértice, en un vértice del triángulo de exposición, tenemos la apertura de diafragma. El diafragma es ese orificio que tenemos dentro del objetivo de la cámara que va a permitir que entre más o menos luz, de forma que cuanto más abierto esté, menor va a ser el número F o el número T, como ya vimos en el vídeo de los objetivos de cine. El segundo vértice del triángulo es la sensibilidad ISO. La sensibilidad ISO es lo sensible o no que sea el sensor que tenga tu cámara, de forma que no va a ser la misma sensibilidad la que tenga una cámara micro 4 tercios, por ejemplo la GH4, que la que tenga la GH4 es esa, que la que tenga, por ejemplo, la GH5 o que la que tenga otra mirrorless como una Sony o una Canon, etcétera, etcétera. Esto siempre va variando, entonces tienes que conocerlo al dedillo para saber cuándo empieza a generar ruido la imagen, cuando aplicamos sensibilidades altas, porque por pura lógica física, un sensor de una cámara micro 4 tercios es más pequeño que un sensor de una cámara full frame, por ejemplo. Entonces, en esos casos, vamos a tener menos luz que va a incidir dentro del sensor y además vamos a tener menos margen de maniobra para aplicar técnicas de reducción de ruido más avanzadas. Y el tercer vértice del triángulo es la velocidad de obturación. El obturador es ese aparato que está dentro de la cámara que hace chuc, chuc, cuando hacemos la foto, por ejemplo, o ese componente electrónico que permite que la luz entre en el sensor de la cámara durante el tiempo que nosotros le marquemos. De forma que la velocidad de obturación es el tiempo que va a estar abierto ese obturador mecánico, en el caso de que sea fotográfico,
u obturador electrónico en el caso de que sea vídeo. Entonces, en esos casos, lo que vamos a hacer si, por ejemplo, estamos grabando a 25 fotogramas por segundo, es tener el doble de velocidad de obturación de 1/50. Es decir, cuando estamos en menos de un segundo, sería 1/x. De forma que si tenemos 25 fotogramas por segundo, como digo, sería 1/50. Eso es lo habitual. Podemos ponerlo a más o podemos ponerlo a menos, pero hay que tener mucho cuidado porque si, por ejemplo, estamos grabando a 30 fotogramas por segundo y tenemos el obturador a 1/2, por ejemplo, pues la imagen se va a ver, aunque va a ser con mucha luz, pero se va a ver con ese estacato que muchas veces puede arruinar el vídeo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. De todas formas, esto lo explicaremos con mucho mayor detenimiento en los próximos vídeos que saquemos en la escuela de verano de Creatubes en el próximo mes de agosto. Y nada más, esto lo iremos, como digo, desarrollando y iremos viendo cositas mucho más a fondo que serán de muchísima utilidad si quieres aprender cómo funciona perfectamente tu cámara y cómo puedes grabar mejores vídeos. Así que nada más, si te ha gustado este vídeo, déjame un like, agítalo también por las redes sociales para que todo el mundo sepa cómo puede grabar mejores vídeos utilizando su cámara. Y por cierto, desde hace algunos viernes estamos en esa plataforma de cuyo nombre no puedo acordarme y estamos en la dirección, en la URL .tv/creatubes. Ahí estamos, seguramente ya sabes a lo que me refiero, y ahí estamos cada viernes a las 7 de la tarde, hora de Madrid, hablando sobre cine, en cineforums con colegas. Estamos también en directo trabajando con los programas que yo utilizo habitualmente, creativos, etcétera, etcétera. Así que sígueme en esta plataforma porque empieza ya a tomar una forma los directos que estoy haciendo muy interesantes y creo que en el futuro puede dar bastante que hablar. Así que nada más, si quieres saber mucho más sobre edición de vídeo, sobre creativo, cine y mucho más, suscríbete dándole este botonazo que tenéis aquí, clink, 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 mira aquí lo tienes, y es gratis, no muerde, no hace nada. Y dame también aquí abajo un campanazo, clink, para que YouTube te avise, clink, 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 cada vez que yo suba un nuevo vídeo y marca la opción de todas para que te notifique mejor. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Creatubes, escuela de verano, escuela de verano.